Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Semana Política. El tema que nos convoca hoy es el tema de las migraciones, que ha estado muy reciente en la discusión a partir, digamos, del vuelo de los retornos de los haitianos. Es un tema que se puede analizar desde múltiples factores, pero que también uno puede apreciar claras divisiones también al momento de analizarlo. Bueno, y para eso tenemos a Benito Baranda, que nos acompaña para poder discutir el tema, y Marcela Jiménez, mi colega editora. Hola. Benito, justo antes de comenzar el programa hablábamos del alcance que tuvo una columna que publicaste con nosotros, que bautizaste de una manera muy clara y muy vehemente como Vergüenza Nacional. En esa columna yo me quedé con dos expresiones. Una, cuando hablabas de que esto tendía a verse la sociedad como una involución, y la tengo escrita, y cuando hablas de que también esto se refiere a la pobreza ética de una nación. Cuando te enfrentaste a la hora de la reflexión, ¿qué fue las primeras imágenes, las primeras sensaciones que tuviste en tu mente como para ser tan claro y definir, por ejemplo, que estábamos casi en un proceso involutivo? Bueno, en una columna anterior que publiqué con ustedes también, sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos, yo decía que uno de los graves problemas que nos ha ido ocurriendo en Chile es que comenzamos nuevamente a discriminar en la migración, algo que se hacía a finales del siglo XIX, cuando tú hacías categoría de las personas que querías que llegaran a tu país. Y por eso hablo de involución. O sea, yo digo, tanto que hemos avanzado en la sociedad para reconocer la dignidad del otro, para entender que el otro es igual a mí, una persona que es afrodescendiente o viene de Asia o viene de cualquier lugar, yo digo, esta persona que es de un pueblo originario, podemos decir todos nosotros que tienen la misma dignidad, tienen el mismo peso, ¿no es cierto?, en la sociedad, pero cuando llega el momento de los que hubo, para demostrar que efectivamente eso sucede, no, decimos que no. No quiero tener a las personas que provienen de esos países. Y este gobierno hizo lo mismo el año 2012, cuando generó, ¿no es cierto?, los obstáculos, disfrazados de mucha hipocresía, por supuesto, para que no llegaran más dominicanos, ¿ya? Y muchas de las personas que, por lo menos 4 de los países que se le ponen trabas en el continente para poder ingresar a Chile, son personas donde, o sea, son países donde viven muchos afrodescendientes. Entonces, esa carga que yo digo que tiene algo de xenofobia, pero también tiene mucho aporofobia, lo que dice Adela Cortina, ¿no es cierto?, que es que no quiero gente que llegue en pobreza, porque si es una persona que viene de Estados Unidos y es de origen afrodescendiente, pero tiene dinero, un turista que va a dejar dinero, no es que lo rechace, sino es aquel que viene de un país que, bueno, es muy... Benito, sí. Disculpa, pero ¿es una involución o en el fondo, al vernos enfrentados como país a toda esta llegada de migrantes de distintos países, salió a la luz la realeza de nuestros defectos como sociedad? Porque siempre se ha hablado de que el chileno es discriminador y además siempre ha sido racista. Lo que pasa es que antes no estábamos expuestos o no nos veíamos posibilitados de convivir con gente distinta a nosotros. ¿Hay un poco de eso más que nada? Yo hablaba que es una involución de parte del Estado. Ah, ya, no, perfecto. La cultura, comparto plenamente lo que tú dices, lo dijo Darwin cuando estuvo en Concepción, ¿no es cierto?, el año 37 o 36, que escribe un texto breve de cómo la gente en el campo es tratada por los dueños del campo, ya casi como en un sistema feudal. Entonces, yo creo que hay una carga muy fuerte de clasismo, ¿no es cierto?, que está detrás, que nos ha costado mucho superar en Chile. Yo creo que la gran barrera a la desigualdad siempre ha sido cultural. Yo creo que no, la gente es económica, educacional, sí, pero es cultural también, porque pesa mucho el colegio donde tú estudiaste, pesa mucho el apellido, y eso genera barreras que a veces son casi infranqueables, inclusive para personas que tienen mucho más habilidades que muchas de las personas que provienen de esos lugares, que al final tienen que mimetizarse con esos lugares y renunciar a gran parte de su identidad para poder ser aceptados en esos lugares, que es una locura, porque al final ellos traen una riqueza que podría enriquecer también esos lugares. Pero claro, como se te hace un mundo tan pequeño, en ese mundo tan pequeño, la carga de prejuicio sigue siendo muy alta, como tú señalas, y la discriminación sigue siendo, ¿no es cierto?, muy fuerte. Pero lo que ocurre particularmente con los haitianos, y lo que ocurrió también con personas de la República Dominicana, es de carácter nacional, ¿ya? Y de carácter nacional porque tenemos grandes dificultades, como lo puse al inicio de la columna que escribí, de reconocernos como mestizos. Yo creo que tenemos grandes dificultades. La Chile, en esta investigación que publicó hace un tiempo atrás, demostraba que inclusive un 5 o un 6% de nuestra procedencia genética, nuestro ADN, viene africano. Pero claro,
negamos esa parte. Un 40, un 50 es medio europeo, pero el resto es todo otros, que son con fuerte peso indígena, ¿no es cierto? Y eso nos cuesta mucho, como no nos aceptamos como mestizos, nos cuesta mucho aceptar a otros, porque seguimos con esta cuota de sentirnos medio europeos. ¿Y qué debió haber hecho el Estado chileno ante la llegada de inmigrantes? ¿Cuál era la alternativa en vez de tomar este avión y poner a la gente de regreso, que de hecho se está preparando un segundo vuelo? O sea, a ver, la construcción de la política social siempre tú tienes que buscarla en relación a la justicia. El Estado tiene que salvaguardar la justicia de todas las personas que están en su territorio, ¿ya? Si el Estado no ha trabajado para la inclusión de personas que han llegado al país, ¿por qué los expulsa? Si al final es una expulsión. Voluntaria, claro, pero una expulsión, pero está diciendo váyase. No los queremos, les puse tanto obstáculo ahora para que ustedes se puedan integrar, les puse tantos limitantes, inclusive para que lleguen. Las 3 medidas que se tomaron en relación a los haitianos no son las mismas medidas que se tomaron en relación a los venezolanos. No, porque hay una discriminación claro, entonces, entre los propios tú dices, yo generé las barreras para que no llegaran más y voy a facilitar para que se vayan. No los quiero tener acá. Esa es la señal. Claro, no lo pueden decir así porque aparece escandaloso y a lo mejor puede aparecer como contrario a los valores que propagan algunos de los miembros del gobierno o de las personas que participan del Estado. Pero en el fondo, esa es la tensión que genera la sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que esto lo asume la sociedad, como se demostró en la encuesta académica. Bueno, eso ¿no quería Y tocar. ustedes lo publicaron, ¿no es cierto?, en la encuesta académica. Exacto. En el mismo tiempo publicaron a través del mostrador. Claro, porque lo que podemos observar, como tú bien decías, claro, tenemos la involución del Estado, la involución política que tiene que ver con este vuelo. Sobre el concepto de aporofobia, yo creo que eso es súper interesante, porque además, digamos, de haber sido la palabra elegida, no sé, el año 2017 como la palabra del año, lo que se refleja en ese concepto es que detrás de la homofobia, detrás de las otras formas, digamos, de rechazar al otro, en definitiva, lo que está puesto ahí es un rechazo al ser del pobre. Es el pobre, la condición de su color, la condición política. Para aquella persona, digamos, que es desposeída, que tiene carencias, en definitiva, es el rechazo. Y ese rechazo al pobre es el que se aprecia como un tema cultural. El tema de la academia, que parece ser muy contradictorio, arroja que creo que el 67% de la gente encuestada se reconocía que los chilenos somos discriminadores. Claro. Sin embargo, pese a reconocer que el 67% eran discriminadores, un 85% estaba de acuerdo con este vuelo llamado, digamos, el vuelo de la vergüenza. O sea, por una parte nos reconocemos como tal, pero sin embargo, pese a eso, reforzamos la idea, digamos, de esta distinción cultural y decimos, no, mejor que se vaya, no son iguales a nosotros. Hoy día la prensa pone que eso ha costado $1 millón a Chile. Bueno, pero... por el tema de las expulsiones, que es el otro mecanismo. Claro, que otro tema, pero está metido este vuelo, meten todo en el mismo saco. Ya es distinto a que te expulsen porque has cometido delito, ¿no es cierto?, has dañado a la sociedad donde te viniste a incluir, a que te digan, ¿sabe qué más? No lo queremos acá, porque si una persona no tiene empleo, tiene dificultades, ¿qué es lo que hago yo? Como se hace en algunos países del mundo, cuando se los invita a los inmigrantes a llegar, hago un plan de inclusión, como en tantas partes. Entonces, si tiene dificultades con el idioma, veo cómo esa persona puede aprender el idioma local para poder efectivamente incluirse de mejor manera, más rápidamente. Mucha gente lo hace en Chile, no quiero emitir un juicio en relación a esto porque también muchas personas del Estado lo hacen en la salud, lo hacen en la educación, lo hacen en muchos municipios y yo digo que ahí debería estar el acento. Tú no le puedes pedir hoy día a personas que llegaron buscando mejor vida que se devuelvan a un país donde las expectativas que tienen, son bastante complejas, distinto que te vuelvas a Perú. Perú hoy día, ¿no es cierto?, puede tener expectativas más o menos similares a las de Chile económicas, pero volverte a Haití en la condición actual, la verdad es que no los va a pasar bien. Pero el pecado del Estado ha pasado por no prever, porque convengamos que hace por lo menos una década que se está hablando de inmigrantes en este país. Primero fueron los peruanos, después muchos argentinos, después los colombianos, pues los venezolanos, haitianos y entre medio los dominicanos que fueron devueltos. Entonces ha pasado 10 años, por lo menos, 3 gobiernos. Este es el cuarto. El cuarto. Los dos gobiernos. De los mismos presidentes y nadie tomó realmente cartas en el asunto y las medidas se hicieron, ya se han empezado a tomar. Una política, de una ley de migración. Una política, precisamente, que el Estado sea capaz de dar respuesta a las necesidades y ayudar a la gente a integrarse. Entonces, en ese sentido, quiero apuntar a tú consideras que había una utilización política
tema, de este vuelo, de este mecanismo ahora? O sea, de todas maneras, yo encuentro que el ministro del Interior tiene cosas más importantes que ir al aeropuerto o autoridades del gobierno que ir a despedir a los haitianos, como para aparecer con la imagen de que están yendo, si ellos se fue un porcentaje mínimo a los haitianos que están en Chile. O sea, ir a hacer eso, ojalá si las personas se quieren ir, que se vayan, piolita, que se vayan de Chile, pero no tienen por qué hacer una tremenda publicidad. Es como que de frente, ¿no es cierto?, a la publicidad que se hizo cuando esta persona grabó esta línea aérea que traía tantos haitianos de manera media enredada, ¿no es cierto?, tú tiras ahora esta imagen de que se están yendo los haitianos. Donde tú tienes que poner el esfuerzo es principalmente a través de la legislación, de las normas, en la justicia para con esas personas. Esa es la labor del Estado. No puede ser que el Estado sea productor de injusticia. O sea, cuando somos más conscientes todavía de que gran parte de la política está en manos del mercado, gran parte de las acciones también están en manos de la sociedad civil, bueno, el Estado tiene que decir, yo tengo que salvaguardar que la dignidad de estas personas sea respetada hasta el último momento, están en nuestro territorio. Y mi mayor preocupación, si yo asumo y digo, tengo una dificultad frente a esto, es regularizarlos como se ha hecho y ver cómo los puedo incluir. Y no invitarlos a irse. O sea, yo lo encuentro insólito. O sea, encuentro que si una persona se ha trasladado a un país y ha llegado, ¿cómo hago para que esa persona sea acogida en este país? Lo dice, ¿no es cierto? Y lo puse en la columna, esta famosa canción, ¿no es cierto? Si vas para Chile. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, siempre y cuando no sea negro y pobre, diría yo. Claro. ¿Te fijas? Porque en el fondo así de dramático es, que a la gente no le gusta mucho decirlo, pero digamos las cosas como son, digamos la verdad. Yo les pregunto a muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando hoy día, ¿estarían dispuestos a que una hija o un hijo de ellos se casara con una persona haitiana si se enamora? Es algo que costó mucho en Estados Unidos, que ha costado mucho en Canadá, que ha costado mucho en Francia y que los países han tenido que ir superando con grandes dificultades. Y en Chile cuesta mucho porque la mirada que se tiene hacia determinadas personas es de mucha inferioridad. Es lo que ocurre en Guayaquil, mis señoras de Guayaquil, con las personas que venían de Esmeralda y que son de origen afrodescendiente, ¿ya? Son de origen africano, ¿ya? Y esas personas son miradas todavía en menos en relación a otros. Y se tienen palabras o frases y tú ves muy poca mezcla, seguramente hay mezcla, pero la mezcla es muy baja en relación, ¿no es cierto?, a lo que debería ser. Debería haber mucho más mezcla por la cantidad de habitantes en ese territorio. Y esa disculpa, Héctor, esa utilización política está apuntada a tapar o a desviar la atención de lo que tú mismo planteas en la columna, que era nuestro fracaso como país. Por supuesto, y no solo eso, sino que está acompañando de las encuestas. Yo creo que al final, cuando tú gobiernas en base, ¿no es cierto?, a encuestas, al sentir ciudadano, el sentir ciudadano te dice, oye, estoy invadido de migrantes, que se vayan. Sí. Por fines electorales. O sea, y yo digo, ya, ok, veamos si los chilenos van a volver a hacer el aseo de las plazas. Esto fue lo mismo que en Francia, cuando tú veías que arriba de los camiones de basura estaban todos los argelinos. Sí. ¿Ya? Y los franceses, ¿quieren subirse arriba de los camiones de basura? ¿Quieren trabajar por esa cantidad de dinero? ¿Cuántas personas en sectores populares están viviendo gracias a los haitianos y le arriendan piezas miserables a 100.000 pesos? Con un baño para 6 haitianos, 600.000 pesos líquidos, sacan todos los meses, con unas mediaguas, ¿no es cierto?, donde viven 3 o 4 en cada mediagua, como en el Castillo, por ejemplo, en La Pintana, conozco varios, se sienten generosos por lo que hacen, pero en el fondo están explotando a estas personas, sacándole una cantidad de dinero de su salario para poder, al final, ¿no es cierto?, beneficiarse ellos sin pagar ni un peso de impuestos, nada. O los hacen trabajar sin contratos de trabajo. Claro, entonces en el fondo es bien grave esto, porque en el fondo yo te exploto, usufructo de ti, pero después digo, ¿sabes qué más? Sáquenlos de acá. Son incómodos, me molestan, me perturban esto. Por supuesto, siempre hay excepciones, esto no se puede generalizar porque hay mucha gente que lo han incluido en la empresa. El otro día paré en la carretera y mando saludos, ¿no es cierto?, en un lugar donde estaba lleno de plantas, precioso, y muchos de los trabajadores eran haitianos y la persona que estaba administrando me dijo, Benito, son un 7. Y gente muy amorosa y se atienden muy bien a los clientes y viven acá, viven cerca de nosotros y trabajan hace mucho tiempo con nosotros. O sea, y son gente notable. No quiero decir entrar en el juego esto que son buenos, son malos, hay inmigrantes, bueno, lo que quiero decir es que son personas igual que el resto de los ciudadanos que merecen el mismo respeto y que los discriminamos porque vienen de Haití, asemejándonos a la frase de Trump que tanto escándalo nos causó en Chile cuando habló de los hoyos de mierda. En el fondo, así consideramos también algunos países. No queremos que vengan personas de determinados países. Ahora, queremos que vengan de otros. Recién argumentabas también y contabas de cuando se produjo la inmigración desde Haití hacia acá.
Ahí hay toda una nebulosa porque en el fondo la gente no de la noche a la mañana decide en masa irse a un país u otro. Hay incentivos, muchas veces esos incentivos también son delictuales, no sabemos cómo se produjo realmente, digamos, el traslado de los inmigrantes, si llegaban aviones todos los días, a toda hora. Ahí hubo un incentivo delictual del cual tampoco se ha hecho ninguna investigación y tampoco conocemos absolutamente nada. Nadie quería hacerse cargo porque en el gobierno hay ciertos índices o antecedentes de por dónde podría venir la mano y no se le ha hincado el diente ni el ojo a eso realmente. Claro, yo he escuchado otra hipótesis también que pueden ser todas juntas, ¿no es cierto? Complementarias. Que es lo que le ocurrió a Brasil. A Brasil llegaron muchos haitianos, trabajaron para los dos grandes eventos, no sé, tuvieron el Mundial y la Olimpiada, y después vino la crisis de la construcción, y esos haitianos tuvieron que emigrar, y algunos llegaron a Argentina, un grupo grande a Chile, porque eran las Fuerzas Armadas que estábamos allá. Las Fuerzas Armadas que estábamos instalados en Haití era Brasil, que manda, ¿no es cierto?, Chile, Argentina... Tú lo dijiste, ¿no? Claro, tú lo dijiste, o sea, uno podría especular, pero claramente, digamos, quiénes eran los que estaban allá en Haití, eran las misiones de paz, la misión de paz chilena y brasileña, y después se produce la gran inmigración a ambos países, sí, y en una nebulosa. Antiguamente era Canadá, ¿no es cierto?, y Canadá seguramente cortó un poco las visas. Canadá se lleva mucho de los profesionales de Haití, ¿ya? Por la necesidad de profesionales que tiene. Como hablan francés, la gran mayoría de esos profesionales tienen facilidad para incluirse en Canadá y tienen muy buen nivel profesional también, entonces llegan muy rápido a trabajar. Yo te quería poner otro punto también, porque junto a eso, digamos, a estas decisiones, junto también a esta discriminación cultural, también ¿no ves tú que haya también un rechazo o una intención de negar que efectivamente estamos en una sociedad que está completamente cambiando? Las migraciones ya no son migraciones, son transmigraciones, están un día, transmigran a otro, pero asimismo también con inclusión o sin inclusión se produce la mezcla. Hace poco me llegó un correo de un jardín infantil que nos pedía a ver si podíamos hacerle una nota, porque ellos es un jardín infantil que tiene el 96% puros niños inmigrantes. Y ponía en su correo que eran como el 70% eran haitianos, eran venezolanos, tenían hasta un chico angolés, de África. Y ella planteaba que en el fondo, claro, son hijos de los padres inmigrantes, pero son chicos que están criados y están empezando a tomar las costumbres del país, que no sé si será de acogida, muy de acogida, esa palabra resulta curiosa, digamos, a la luz, digamos, de lo que se dice, pero existe, aunque queramos o no, existe, digamos, una mezcla, existe, digamos, que la sociedad empieza a cambiar. Es como que en el fondo no quieres ver lo que resulta obvio. Bueno, a Europa le ha pasado, ustedes recuerdan todos estos ejemplos que han hecho las periodistas que han comparado las elecciones francesas con la que era de 1960, no sé, con la actual, y también la alemana, ¿no es cierto? Y tú vas viendo los cambios que han ocurrido en todos esos países, que yo creo que son naturales, que no los podemos negar. El presidente de Francia ha hecho una buena distinción entre patriotismo y nacionalismo para poder diferenciar, ¿no es cierto?, que lo que necesitamos son personas que colaboren con los países, no que generen guerras dentro de los países, que generen fanatismo, que al final terminen las personas alienadas, ¿no es cierto?, atropellando la dignidad de otros o mirando a otros como personas que son inferiores. Yo creo que la ley que está tramitándose en el Congreso tiene que hacerse cargo de eso, porque el temor es que esa ley sea construida en base al siglo XX y no con la mirada del siglo XXI y lo que tú estás señalando. Y yo creo que si sumamos mayor cantidad de restricciones, bueno, lo que le ha ocurrido a Chile es empobrecerse como cultura, empobrecerse como sociedad, y lo más probable es también tener un empobrecimiento económico, porque en el fondo Chile tiene una baja tasa de natalidad, va a requerir de muchas personas, y cada vez que llegan nuevas culturas nos enriquecemos como sociedad fuertemente. En 1907 cuentan, los que saben de esto son expertos, que ocurrió algo similar, pero claro, la gran migración era Europa, no era el mismo continente. El mismo continente te genera mucho complejo porque, o sea, es más compleja porque nuestra mirada que tenemos hacia los vecinos nuestros, unos más lejanos, otros más cercanos, es de menosprecio, es de sentirnos superiores a ellos. Entonces, no es así con los europeos, ¿no es cierto? La mirada es más de par, en general. Y yo creo que esa tensión es la que vamos a vivir todo este tiempo. Hay un elemento que nos ayuda mucho en esto, que es la educación, como tú lo señalabas. Y lo hemos visto en el municipio de Recoleta, ¿no es cierto?, los testimonios
de profesora. A mí me tocó hace un tiempo atrás en una escuela de Capitán Prat, con los profesores y las profesoras, todo el trabajo que estaban realizando allí, en la Escuela República de Colombia también, de la Municipalidad de Santiago. O sea, han habido grandes esfuerzos de la educación para lograr que esta inclusión se vaya haciendo en la estructura educacional, y lo encuentro espectacular. Yo creo que salud y educación son los grandes espacios donde esto va a cambiar. Pero claro, si tenemos una mala legislación, si tenemos decretos, O sea, decisiones administrativas que van en sentido contrario. u oficios de repente, ¿no es cierto?, de los ministerios que generan nuevas barreras, bueno, al final tú dices, si estamos justamente construyendo una cultura inclusiva que favorezca un trato igualitario, pero por otro lado diferenciamos y construimos a partir de una legislación o de decretos una diferenciación entre las personas y categorizamos a los ciudadanos, yo digo, es grave desde el punto de vista, por eso digo que una involución, porque digo, con todos los conocimientos que tiene la humanidad, yo no desconozco que esto ha ocurrido también en Europa, que yo creo que también ha habido una involución en Europa en relación a esto, ¿ya? Porque nuevamente se está mirando a otros como inferiores a los que están dentro del país. En Europa, en Estados Unidos, Claro, o sea, y hay, es como, parte de hay, las todo, frases. hay un clima Claro. mundial que es un poco complejo, sin exculpar de responsabilidad al Estado Exactamente. chileno, pero hay Bueno, como un clima... El presidente de Estados Unidos usó la misma frase que usaba, ¿no es cierto?, el antiguo himno alemán, ¿no es cierto? Sí. Y que por error escribió el presidente de la República cuando fue a Berlín, ¿no es cierto?, el actual presidente de la República, y que la sacamos. Nadie puede estar sobre otros. La dignidad humana es igualitaria en todos los lugares y deberíamos avanzar hacia eso. Cuando tú ves los estadios del desarrollo de la conciencia moral, basado en Lawrence Colbert, tú llegas al último estadio del desarrollo de la conciencia moral y optas por principios universales, donde estando donde estés, en el lugar que estés en el mundo, reconoces al otro como una persona que tiene la misma dignidad tuya. Entonces yo digo, si la humanidad va avanzando crecientemente una toma de conciencia de que los otros son personas que poseen la misma dignidad y yo no los puedo atropellar, ¿cómo hoy día por decisiones políticas de fanatismo vamos a involucionar tanto que vamos a comenzar nuevamente a diferenciarnos y a sentirnos superiores a los demás? O por sea, presiones de encuestas. Sería una locura. Los que tienen mayor conocimiento deberían entender que deberían ser mucho más humildes en el trato con los demás. Los que tienen mayor poder o mayor cantidad de bienes, al contrario, deberían sentir que el trato hacia los demás debería ser de mayor igualdad, porque en el fondo sus bienes les permiten tener un conocimiento más profundo, una madurez mayor para comprender la igualdad del otro. Y yo creo que eso no ha ocurrido. Y esa prepotencia que ha retornado, ¿no es cierto?, en la gestión política, económica, cultural, bueno, nos puede causar un gran daño como sociedad, que nos ha costado mucho construir una sociedad donde las oportunidades sean más o menos parejas y el trato sea más o menos igualitario. Tú recién mencionabas la presión, a mí eso me llama la atención. Esto se llama como si fuese un retorno voluntario. ¿Qué tan voluntario puede ser, por ejemplo, el llegar a un país a buscar expectativas y luego sentir que no tiene acogida en un lugar? ¿Es realmente voluntario? O sea, la voluntad siempre está condicionada, en este caso está muy condicionada. O sea, a mí me ofrecieron algo, a lo mejor de manera, ¿no es cierto?, casi delictual, me ofrecieron que me vaya a Chile, que me van a dar trabajo, todo eso, pero llegué a Chile, ya estoy en Chile. Me engañaron a lo mejor. Pero cuando llego a Chile, lo que yo espero es que programas, hay varios, ¿no es cierto?, programas que tratan de ayudar en la inclusión, pero el Estado también diga, esta persona ya ingresó, está en nuestro territorio. Este gobierno ha hecho algo que ha buscado regularizar la permanencia de estas personas en Chile. No hay personas ilegales, hay personas que tienen o no tienen documentos, ¿no es cierto?, y estos documentos hay que regularizarlos, y hay mucha gente que lo está regularizando. Yo tengo que colaborar con que esas personas se puedan incluir dentro del país de manera adecuada, tratarlos dignamente. Uno es de donde vive, ¿ya? Puede tener otra nacionalidad, pero es de donde vive, ya está en este país, ingresó. Y yo creo que cuando te proponen el poder retornar, yo digo, claro, lo que te están diciendo es, fracasaste, ándate luego, no te queremos tener acá, eres un cacho para nosotros, ándate. No porque hayas cometido un delito y todo eso, sino la verdad es que tu proyecto de vida se frustró acá. Ándate a un lugar donde a lo mejor tampoco vas a poder desarrollar tu proyecto de vida, porque las adversidades en ese lugar también son muy altas. Entonces, claro, tu compasión, tu solidaridad tiene un límite. Y como tiene ese límite, bueno, al final es una pseudo solidaridad, una pseudo compasión, y por supuesto no existe un ámbito allí de justicia. Lo que tú quieres es tratar injustamente a esa persona, no incluirla y decirle, sale de mi vista, como cuando construimos los guetos, ¿no es cierto?, de vivienda, saquémoslo de encima de los campamentos, mandémoslos lejos, no los veamos, que sigan existiendo, pero que no nos recordemos que existen, ¿ya? Y eso yo creo que ha ocurrido particularmente con las personas de Haití, porque mucha gente te dice en conversaciones privadas,
que me toca a mí harto, me dice, no, pero Benito, pero es distinto un venezolano a un haitiano, si el venezolano viene con un nivel educacional superior. Yo digo, pero tú has conversado con los haitianos, has tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Puede tener un nivel a lo mejor de educación formal superior, pero el nivel de formación humana que tiene el haitiano es impresionante, ¿ya? Es una persona que ha crecido humanamente mucho. A mí me toca vincularme muchísimo con ellos, no solo allá en Haití, sino también acá en Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir unos son superiores, otros son inferiores. Es un ser humano que llegó a nuestro territorio y que merece un trato digno. Bueno, por ahí cerrando, recuerdo que hace unas semanas o meses los chicos de televisión acá del diario hicieron una nota muy interesante a un comunicador haitiano que tiene una radio, en el centro de Santiago, y una de las cosas que él decía, qué cosas le preguntaban sus connacionales respecto de Chile, y él decía que intentaba explicarle cuál era la forma cultural de los chilenos, porque muchos de ellos tenían problemas en el transporte, porque en Haití, cuando no hay asientos en el bus, entonces ellos les dicen a las abuelitas o a las personas que se sienten en las piernas para que todos se vayan cómodos. Entonces ellos se sentaban y le decían a los chilenos que se sentaran en las piernas y prácticamente eran degenerados y se producían todo. Entonces ahí hay unas diferencias culturales que, claro, son tremendas, pero uno también aprecia que en el origen había una intención, digamos, bondadosa de compartir la comodidad de un viaje. Sí, pero esa nota, recuerda que lo comentamos. Fue terrible, porque eso además despierta una xenofobia. Eso lo pusimos en la página y los niveles de comentarios racistas, insultos que se hizo por el reportaje que habíamos hecho fue de verdad vergonzoso. Sí, bueno, eso en Haití tú tienes un transporte que se llama Tap-Tap y que son unas camionetas como las antiguas camionetas Lube, estas Chevrolet que habían en Chile y que tú atrás te vas subiendo, ese es el transporte. Claro. Y de hecho la segunda vez que yo fui a Haití, el año 99, nos alojamos con un amigo, don Roberto García, en casas de conocidos haitianos que habían venido a Chile jóvenes. Y yo estaba al lado del terminal de Tap-Tap y fuimos a la misa a la catedral el día domingo, que era preciosa, la que se cayó con el terremoto, y nos subimos a Tap-Tap en el paradero con Nuguet, que es una psicóloga haitiana que hoy día no está en Haití, que yo alojaba en la casa de ella. Y los primeros que subimos fue una pareja de jóvenes haitianos arreglados, que iban también al centro, no sé si eran evangélicos ellos, no iban a... Claro. Impecable ellos. Y ella se sentó en mis piernas y él en las piernas. Y yo, claro, yo ya subí a los tap-tap, pero nunca me había tocado. Y se llenó después del tap-tap, yo colorado, del calor, pero además también con esta niña sentada en las piernas y ellos hablaban como lores y ella me miraba a mí y se reía. Claro, hay modos culturales de ellos que son distintos a los nuestros. Pero cuando tú trabajas con un haitiano, por ejemplo, son personas extremadamente correctas, ¿ya? Y en los trabajos son personas correctas, eso es lo que me ha tocado. Pero bueno, no quiero entrar en este juego de comparaciones. Yo digo, las personas que llegan, cuando tú eres migrante, quieres cambiar tu situación de vida. Y lo que tiene que hacer un país que los acoge es trabajar fuertemente para incluirlos. Eso tú lo vives en Canadá con muchos chilenos que llegaron, lo vives en Australia con muchos chilenos que llegaron, y después del golpe de Estado, ¿no es cierto?, lo viste en Suecia, donde... Sí. Tenías un idioma que era muy lejano al nuestro, mucho más lejano que lo que es el francés o el creol, de lo que puede ser, ¿no es cierto?, el castellano. Y el Estado sueco les puso clases gratuitas a los chilenos para que aprendieran. El Estado hizo un esfuerzo tremendo de inclusión. Y los mantuvo hasta que lograron insertarse, etcétera. Y tuvieron gran dificultad y, por supuesto, le decían los cabezas negras, lo molestaban, pero en el fondo el Estado buscó la justicia. El que lo ocurre en el resto de la sociedad, claro, la sociedad puede ser racista, pero el Estado tiene un deber de justicia. Y lo que yo digo es que el Estado ha involucionado. Y que ojalá que la ley que se está discutiendo hoy día en el Congreso no nos haga involucionar más en relación a esto y nos remita, ¿no es cierto?, a un periodo que fue a finales del 19, cuando clasificábamos las migraciones y al final terminábamos, ¿no es cierto?, dañando la sociedad chilena, porque lo que hicimos fue decir, hay unos superiores que vienen de Alemania y otros inferiores que viven en la Araucanía, que se llaman mapuches. Hay unos superiores que vienen, ¿no es cierto?, de China o que vienen de otro país y hay otros inferiores que son los aymaras, los quechua, quienes sean. Y en el fondo nos causamos un daño muy grande como nación. Ellos son iguales a nosotros, tienen tradiciones y tienen riqueza. ¿Cómo hacemos este encuentro cultural para que, independiente de las procedencias, podamos construir un país como lo tenemos, un país mestizo? El pasado nos condena. Sí, bueno, sin duda este es un tema que vamos a seguir tocándolo en otras oportunidades. Creo que es importante decir que efectivamente lo pendiente no es que los viajes que quedan para que retornen a Haití, sino que lo pendiente es definitivamente la inclusión. Muchas gracias a usted, Benito, por aceptar la invitación. Y eso sería todo hasta un nuevo episodio o capítulo de La Semana Política.